Bueno, sí, efectivamente se dieron los datos de lo que tiene que ver con la ocupación, empleo y desempleo del tercer trimestre del 2020. Y bueno, en general los datos de desocupación son como más sencillos de explicar, pero en el contexto de la pandemia tienen un plus aparte, digamos. A nivel nacional, los datos de la Argentina estaban en un 13,1, habían dado en una alarmante cifra de desocupación el trimestre anterior, con una tasa de actividad muy baja, que era del 38. Entonces la duda que siempre se tenía era básicamente, si vos tenés una tasa de actividad que es del 47 y pasa de golpe y porrazo, digamos, por la pandemia un 38, significa que hay muchas personas que antes normalmente trabajaban y que ahora por razones de pandemia no estaban pudiendo ir a trabajar. Y salían del rango de la actividad, no eran tampoco desocupados, porque no era que muchos por ahí seguían manteniendo el trabajo, otros no. La duda era qué pasaba cuando empezaran a volver a trabajar todas estas personas. Bueno, y acá tenemos el primer indicio, porque la tasa de actividad a nivel nacional pasó del 38 ahora al 42, insisto, recordemos que el nivel normal es 47, y eso hizo de que efectivamente muchas de estas personas tenían su trabajo, en general son cuentapropistas, significa que por ahí no cobraron en ese transcurso, pero tenían un trabajo y en la medida que la pandemia y el correr de las salidas de fase 1 y demás en la Argentina se empezó a recuperar, empezaron a trabajar. Y tengamos en cuenta que hay 4, casi 5 puntos que todavía no están trabajando y antes trabajaban, entonces hay que ver cómo reacciona. ¿Esto qué hizo? Que fue el buen dato, el único buen dato a nivel nacional, es que bajó la desocupación del 13 al 11. Pero si yo lo comparo contra un año, o sea, contra el mismo trimestre del 2019, la desocupación era del 9, 9,7 y ahora pasó al 11, o sea, estamos hablando casi 2 puntos más, entonces, y después en casi todos los subítems tenemos variables para tener en cuenta. Si la desocupación la miramos en términos de género, a nivel mujeres están en un 13, a nivel varones están en un 10, y bueno, y la que siempre más preocupa es mujeres menores de 29 años, que es la que más le cuesta conseguir trabajo, ya está en un 23% la tasa de desocupación. Ahora vemos la tendencia de que esto genera una baja en el desempleo, entonces se va recuperando. Obviamente que en relación al 2019, que es un año malo, entendámoslo, porque estamos hablando de una desocupación del 9, no vamos a recuperar eso seguramente que no, pero no tendremos estos niveles tan elevados del 13 o del 11, capaz que se recupere o llegue a niveles del 10, pero obviamente vamos a tener una situación de una no mejora en el empleo, obviamente. Bueno, San Luis, lo bueno para San Luis es que como se venía manteniendo, también le pasó lo mismo que la Argentina. San Luis tiene una tasa de ocupación del 46 de actividad y bajó también al 38, también volvió ahora a estar en un 42, lo mismo que la Argentina, pero con la diferencia que la tasa de desempleo no solo que se mantuvo, sino que empezó a disminuir un poquito, pero disminuyó. Si la comparamos contra el 2019, habíamos llegado a una tasa de desempleo del 3,9, ahora estamos en un 2,5 y si la miramos contra el trimestre anterior habíamos tenido una del 2,6 y bajó al 2,5, o sea, casi se mantuvo estable. Así que es un dato muy bueno a nivel de la provincia y a su vez a nivel comparativo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Gran Buenos Aires está en una desocupación del 14%, al igual que Córdoba, y nosotros estamos en un 2,5 y solamente Comodoro Rivadavia, que tiene un 2,2, es la otro distrito aglomerado, como se le dice, que tuvo una desocupación un poquito más baja que la nuestra. Pero bueno, independientemente de esto, es un nivel bastante bueno, una tasa al 2,5. Lo que pasó en ese trimestre es que muchas personas que tenían trabajo, sobre todo los cuentapropistas, personas que trabajan en una casa, así que trabajan por cuenta propia, lo que les pasó es que no podían ir a trabajar. Por más que quisieran ir a trabajar, no pueden trabajar. Entonces, el INDEC, ¿qué te dice? Pues, si yo quiero medir, necesito saber si en el último mes pudiste ir a trabajar y saliste a trabajar y después si conseguiste no trabajo. Estas personas no salieron a trabajar, no se podía, no se estaban obligadas. Entonces salen de la tasa de actividad, entonces ahí es donde tenés estos dos problemas distintos. Uno es el desempleo o la falta de actividad y otro obviamente son los ingresos que después generan pobreza y demás. Generalmente, para como uno lo explica, o generalmente en la teoría económica, cuando tenés tasas de desempleo menores al 4,
o al 3, depende de dónde se mire, se está hablando casi de un pleno empleo. Estamos hablando que una parte es que está cambiando de trabajo. Sí, lo que tiene San Luis, lo único para trabajar o para ver es que, bueno, la subocupación empezó a ser más grande, obviamente. Personas que están trabajando menos de las 8 horas que se dice a nivel, que es lo que sería un ocupado completo, pero con un nivel bastante bueno. Entonces veremos cómo cómo siguen las variables, sobre todo cuando llegue a la tasa de actividad normal, que es el 47%, pero ya tenemos la tendencia. O sea, lo que tendríamos que ver es de poder mantener estos índices, sobre todo en un contexto totalmente recesivo y de pandemia a nivel de Argentina, y esperando, sobre todo, que la Argentina empiece a mejorar y crecer, así podemos empezar a bajar otros índices que son los que preocupan.